Saludamos al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que ha tomado quizá inusitado interés en la ciudad. Se ha abierto una discusión, un debate público sobre dos cuerpos legales del municipio, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso de Suelo, temas incluso un poco áridos para la ciudadanía en general, pero enormemente importante. Tiene múltiples facetas estos planes. Tienen que ver con la visión de la ciudad, tienen que ver también con temas de una ciudad sostenible en el tiempo, la necesidad insatisfecha de los cuencanos por una vivienda propia, edificabilidad o el hecho de tratar de poblar también el centro histórico de Cuenca, etcétera, etcétera. Múltiples facetas. Doctor Zamora, quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos dos planes que de alguna manera han entrado en una especie de limbo en el municipio de Cuenca. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en este momento. Un buen miércoles para todos. Efectivamente, quizás un poco de antecedentes sobre este tema. La ley dice que cuando, por ejemplo, existe un cambio de gobierno, como ya ocurrió hace un año y medio atrás, la ley prevé que en el siguiente año existan las actualizaciones de los mecanismos, de las herramientas de planificación, que son el Plan de Ordenamiento Territorial, que es el PDOT, y en este caso, por un tema de ley, el famoso PUCS, que es el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Existió un año plazo que ya terminó, dicho sea de paso, en el mes de mayo pasado, pero en la reforma a una ley en la Asamblea Nacional, que era el Código de Finanzas, o en la aprobación, más bien dicho, de esta ley, se contempló una transitoria que está ya vigente y publicada, que daba un año más a cuenta de la pandemia. Esa fue la razón, digamos, de esta resolución. Se extendía por un año más el plazo para que los gobiernos autónomos descentralizados, entre esos del Cantón Cuenca, como no puede ser de otra forma, presenten estas herramientas de planificación. Entonces, luego del año que no se cumplió, tenemos un año adicional para poder cumplir con este tema. ¿Qué son estas herramientas de planificación? Pues lo que su nombre propiamente lo indica, y son parte fundamental y medular de esta situación del desarrollo y del devenir de la ciudad, en donde se contempla el concepto, por ejemplo, de lo que es la ciudad compacta, es decir, impedir de alguna manera por temas de planificación que la ciudad comience a expandirse de manera indiscriminada sobre el territorio, y más bien se trate de compactar por una simple razón: por el tema de los servicios básicos que tiene que darse a la población, que si es que uno se va más alejado, evidentemente no existe probablemente agua potable o temas de alcantarillado y otro tipo de servicios, inclusive internet, etcétera. Desde esa lógica, lo que compete a la planificación es concentrar a la ciudad, densificar a la ciudad, y obviamente dentro de esa conceptualización abordaré lo que usted estaba indicando hace un momento, que está en una suerte de limbo. Y eso se ha dado precisamente porque ha habido ciertas discrepancias entre la visión que se presentaba, digamos, por quienes están al frente de la dirección de planificación o estuvieron al frente de planificación de la municipalidad, y de ciertos criterios que vienen en cambio desde el sector de la construcción, que son los que, como su nombre lo indica, construyen la ciudad. Y obviamente ahí han existido algunos criterios que son discrepantes. Creo que con asidero, en cierta manera, ya desde el punto de vista de criterio personal, le diré, con razón los unos y con razón los otros, pero que al fin de cuentas es un tema que tiene que decidir el Consejo Cantonal en algún momento a través de una ordenanza, es decir, en dos debates, esta propuesta de ordenanza, que son los planes Ahora, de como habíamos planificación. señalado, concejal Zamora, estos son temas con múltiples aristas y cada uno más importante que otro, pero quizá entre los más sensibles, aquellos que tocan más directamente a los cuencanos, más visibles posiblemente, está esa deficiencia que hay en Cuenca de viviendas, los terrenos caros, las construcciones caras. Hay una enorme necesidad insatisfecha. Algunos constructores hablan de que el 80% de la población de Cuenca no tiene resuelto su problema de vivienda. Y allí se cruzan varios intereses, sin duda. Está el cumplimiento de su misión por parte de los constructores, pero también hay intereses de carácter económico del sector de la construcción, lo cual
cruza y suma criterios y divergencias. ¿Cómo mira usted este tema? En lo más discutido que se ha ventilado a nivel de la opinión pública, esto de la edificabilidad, esta nueva tasa que le ha valido al municipio que la Cámara de la Construcción califique a estos cuerpos legales como rentistas y que lo único que tratan es de crear nuevos impuestos y financiar a través de estas tasas a la edificabilidad buena parte del presupuesto del municipio. Yo creo que usted, Gustavo, ha señalado dos temas fundamentales. Voy a abordar el primero, el tema de la vivienda de carácter social. Hace algunos años atrás, usted recordará, había el dato de un déficit de 45.000 unidades habitacionales. Entendería yo que quizás ese número ha incrementado por el incremento poblacional, nuevos matrimonios o personas que necesitan o quieren simplemente vivir en su casa aparte, y esa es una situación que no ha estado solventada. ¿Cuál es una propuesta? Le digo siempre desde el ámbito personal cómo conceptualizo yo la solución de estos problemas, aunque eso le corresponda a la administración como tal dar estos temas, pero sí sería bueno desde el punto de vista de planificación. Por ejemplo, el municipio, Gustavo y queridos amigos, tiene muchísimos, centenas de lotes dentro de la parte urbana del Cantón Cuenca que son propiedad municipal y que creo debería haber un programa en donde para evitar el tema del alto costo de la tierra, que es un hecho real y que, digamos, encarece el acceso a la vivienda, debería haber una política pública municipal que dé acceso a estos terrenos que están botados, dicho sea de paso, no están siendo utilizados para algo. Y, por ejemplo, esos terrenos a valor catastral, poder llegar a una política pública en donde se construya en los mismos, quizás no ciudaderas completas, como por ejemplo tenemos en los Capulíes, que fue concebido bajo este tema de vivienda social, sino quizás 2 o 3 casas por terrenos o una, etcétera, pero ir dando solución al tema de la vivienda social. Y esto tiene además un componente social importante. No estaríamos tendiendo a, como normalmente se suele dar, a estas viviendas de índole social, generar una suerte de guetos o apartarles de la sociedad por la condición económica de las personas. No, En este bajo esta visión tema, que te planteo, ingeniero Zamora, el municipio está en deuda y no hablamos exclusivamente de esta administración municipal. Las últimas administraciones han tenido a su servicio una empresa municipal, incluso la EMUVI, empresa de vivienda, pero que no ha cumplido con su labor. yo coincido con usted, Gustavo, quizás algo comenzó a verse, digamos, con los proyectos habitacionales de los Capulíes. Han habido otros puntuales más pequeños. Recuerde usted la Casa del Sombrero, ahora mismo el tema de Miraflores, que Claro, está prácticamente puntuales, como usted lo ha terminado. dicho, pero Son no han habido puntuales, soluciones colectivas menos globales. transversales, yo creo que no las existen, pero por eso la propuesta siempre, si es que el municipio implementara una política pública de todos sus terrenos que tiene por cesión de suelo que corresponde en la ley y que son propiedad municipal y llama a los inversionistas a hacer vivienda de índole social con un terreno en el cual no se vea un tema de alto costo, sino valor catastral porque es del municipio y poder implementar ahí, yo creo que muchas de las soluciones habitacionales que se necesitan obviamente se darían y darían una respuesta a la gente. Eso es lo que estoy planteando dentro de este PUCS. Veamos, no es únicamente una voluntad de uno, es una propuesta que puede ser incluso retroalimentada. Valga la pena el medio de comunicación para ampliarla y tener retroalimentación, como decía, y poder dar una solución a este tema. Al constructor, ¿qué es lo que le interesa? Construir y generar su lucro legal con base a aquello. Al municipio, ¿qué le corresponde? Dar estos terrenos a costos bajos para que la gente pueda tener mayor accesibilidad en cuanto a la solución habitacional y obviamente promover este tipo de alianzas entre la parte pública y la parte privada y dar solución a este problema. ¿Cuáles son los riesgos y cuál la necesidad en este periodo intermedio? Se ha hablado de disposiciones, de normas transitorias que las estaría poniendo ya en vigencia y que las tiene que poner el municipio de Cuenca, cuando lo normal, lo correcto sería someternos a las normas que existen mientras no surja una nueva. El arquitecto Vega, en este sentido, ha señalado que podría estarse creando una situación compleja en la cual se va a pescar a río revuelto. Eso puede darse, Gustavo, por eso hay que estar muy claros en cuanto a esta normativa. Debo indicarle que esta propuesta nada más de ajustar la normativa actual en 3 artículos, para ser preciso, es un tema que lo conocemos quizás como usted y yo a este momento, de que existe,
pero ni siquiera ha llegado de manera formal a la Comisión de Urbanismo, que es el primer filtro para poder analizar y obviamente tener un criterio formado. Yo he escuchado como usted, de manera general, que se pretende hacer esto, pero claro, no lo conozco a detalle, no he sido notificado como miembro de la Comisión de Urbanismo, por lo tanto, mal podría ser en pronunciarme sobre algo que simplemente puede ser una idea de alguien, pero que hay que dar un criterio con base firme una vez que tenga el documento en las manos. Y cuando eso ocurra, sin duda alguna, podríamos compartirlos. Yo mismo le avisaré a usted cuando ese día llegue, si es que llega. Nos dijeron hace 15 días que nos iban a mandar, hasta la fecha no llega, y obviamente pueda que sea solo una idea y que no esté plasmada en realidad y con el fundamento que corresponde para que se dé tratamiento en la comisión y luego en 2 debates en el Consejo Cantonal. Es Es decir, decir, en el estos mejor dos de los casos, planes, falta algunos meses para poder tener algo en fin. estos dos planes no son de conocimiento de los concejales. Gustavo, me refiero a una reforma a la ordenanza, lo que comentaba hace un momento, con respecto a los planes de planificación PDOT y Por PUCS. supuesto. Hemos tenido una presentación, Gustavo. Yo he mandado al presidente de la comisión, al vicealcalde Urbano, no menos de 3 o 4 oficios, indicándole que mi criterio es de que, así como están socializando con otros sectores de la ciudadanía y que es correcto y que tiene que hacerse para tener la visión desde otros sectores, que vayamos tratándolo en la comisión, porque quienes deciden, a final de cuentas, son los concejales, porque es una ordenanza. Pero lamentablemente no se ha puesto ni siquiera la primera sesión para conocer el PUCS, más allá de una presentación general que nos hicieron hace aproximadamente un mes y medio o 2, me parece, pero hay que ir viendo ya sector de planeamiento por sector de planeamiento y la visión de ciudad y de densificación y de servicios básicos y de todo lo que tiene que estar dentro de la planificación de la ciudad. Eso todavía la comisión ni siquiera lo conoce. Otro tema sobre el cual hay discrepancias, ingeniero Zamora, es si es que se trata de un proyecto o de proyectos que han sido lo suficientemente madurados y meditados por la administración municipal. Hay criterios como el del arquitecto Vega, también del presidente de el Colegio de Arquitectos de la SUAY, de que se viene discutiendo estos temas por casi un lustro a nivel del país y también de la ciudad. El Colegio de Arquitectos dice, sin embargo, que esto se ha hablado solamente para la zona urbana de Cuenca, pero que se ha dejado de lado lo rural. Lo contrario, dice el arquitecto Vega, que sí es un plan integral. Pero también hay visiones y criterios de miembros de la Cámara de la Construcción, como el ingeniero García, que estuvo hablando en este medio de comunicación sobre estos temas, que señalaba que son documentos totalmente improvisados y que carecen incluso de una base académica, social, científica bien estudiada. Yo creo, Gustavo, de lo que conozco, que falta mucho por trabajar. Te voy a dar un dato. Me parece que fue el día 2 de febrero del año 2018, en donde el Consejo Cantonal del que yo fui parte, el anterior, aprobó en primera instancia el Plan de Ordenamiento Territorial. Así se lo llamaba en ese momento. Ahora se lo denomina PUCS, que básicamente viene siendo el mismo instrumento de planificación. En esa fecha, fíjese usted, van a ser ya 3 años. En pocos meses cumplimos 3 años que se pidió que esa conceptualización teórica que conocimos en aquella sesión, y yo lo recuerdo, venga aterrizado a la realidad de la planificación de la ciudad y del cantón, básicamente. Han pasado 3 años casi, Gustavo, y todavía no conoce ni siquiera, ni ha regresado al Consejo Cantonal, ni con el nuevo nombre y etiqueta que es el PUCS, ha sido conocido por la Comisión de Urbanismo. Yo creo que hay que trabajarlo. Es un tema que define el futuro y la planificación de la ciudad, que no es un tema menor. Quizás para muchos no sea importante, pero es la parte medular del desarrollo de una ciudad y que, claro, no lo conocemos al detalle los concejales y únicamente ha habido un proceso abierto con varios sectores para conocerlo y obviamente eso es lo que estamos esperando con avidez porque es la base del desarrollo de la planificación del cantón. Quizás saliéndonos un poquito del tema, un comentario final, ingeniero Zamora, sobre esta celebración de los 200 años de Cuenca y las festividades para las cuales hasta el momento no hay confirmación de qué representación oficial vendrá del gobierno cuando Cuenca esté exigiendo múltiples respuestas. No conozco, Gustavo, que haya algún personero, digamos, llámese el presidente, que creería debería estar en la
sesión solemne que va a ser por los 200 años. Asumo yo que el alcalde, es un tema administrativo, habrá cursado la invitación y la gestión para que el presidente esté aquí y además de respuestas, más que todo al Cantón Cuenca en sus 200 años, que es una fecha singular. Y efectivamente, de lo que conozco, por ejemplo, el día de hoy se hizo ya el lanzamiento de un tema de agenda de actividades bastante pobre, por cierto, dicho sea de paso, y estaría a puertas precisamente de esta celebración bicentenaria de la ciudad. Esperemos que las autoridades y el presidente esté aquí y sobre todo no para que dé un discurso, sino para que entregue recursos precisamente a la ciudad de Cuenca en las necesidades acuciantes que tiene. Y queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca, representa a la ciudad por el movimiento Participa. Gracias, doctor Zamora.